hemos visto un poco sobre el equilibrio físico, ¿no? De una sustancia pura. Entonces, una de las preguntas importantes que vamos a tratar de ver en esta unidad es ver cómo podemos predecir cuándo una sustancia va a cambiar de fase. Solo vamos en esta unidad a ver sustancias puras y como dice aquí, son sistemas ideales, ¿no? A veces la realidad es un poquito más compleja, pero bueno, ahorita vamos a hablar de los sistemas puros y cómo se comportarían de forma ideal, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto de los cambios de fase, cambio físico? ¿A qué le estamos llamando cambio físico? Pues bueno, el cambio al menos de estos tres estados de la materia, ¿no? Estos, bueno, ya lo hemos visto aquí en el curso, y el chiste es, pues, poder predecir, la fisicoquímica, como veremos, nos permite predecir cuándo van a ocurrir estos cambios, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, si yo le preguntara a alguien, aquí, no sé, por ejemplo, Andrea, bueno, hay varias Andreas, Andrea Lugo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú tienes agua, ¿no? Y qué cambio le ocurriría de manera espontánea, ¿no? Si elevamos la temperatura hasta 120 grados centígrados a esta agua, ¿qué le pasaría de manera espontánea? ¿Le ocurriría algún cambio físico? ¿Habría algún cambio físico a esta agua que está aquí? Si la calentamos, o bueno, aumentamos su temperatura a 120 o no. ¿Se evaporaría? Ajá, ¿no? Exactamente, o sea, si sabemos que espontáneamente, con solo aumentar la temperatura, si ya llegamos a esta temperatura, pues lo que empezaría a ocurrir es que el líquido se va a transformar en vapor. ¿Y por qué? ¿Por qué dirías, cómo sabrías o qué explicación le darías a alguien de por qué ese proceso es espontáneo a esa temperatura? ¿Qué dirías, Andrea? ¿Por qué dirías que es espontáneo? Después de ver lo que vimos en la primera unidad, ¿por qué dirías, bueno, sí, es un proceso espontáneo, pero ¿por qué? ¿Qué Pues te... porque sabemos que el agua va a empezar a ebullir a 100 grados. Ok, ajá. Y si lo ves desde un punto de vista físico-químico, ¿qué es lo que te dice que un proceso pueda ser espontáneo? ¿No? De lo que vimos la unidad pasada, ¿qué factor te determina que algo sea espontáneo o no? O alguien si quiere El participar. delta G, Ajá, exactamente, ¿no? El criterio para saber si algo es espontáneo o no, en un cambio físico o como veremos más adelante también en una reacción química, hay que calcular el delta G. El delta G es el criterio que nos va a decir si un proceso es espontáneo o no. ¿Sí? Aquí ya habíamos hecho alguna vez, esta es una diapositiva reciclada, donde dijimos, bueno, pues el agua líquida al agua gas, ¿no? Si nosotros para este proceso en particular calculamos el delta G, ¿no? De evaporación, como el delta H menos T delta S del proceso, y sustituimos los valores de evaporación, de entalpía de evaporación y entropía de evaporación, y ponemos la temperatura a 120 grados centígrados, ¿no? Que son 393 Kelvin, entonces resulta que nos da un delta G negativo, ¿no? Eso quiere decir que es espontáneo, o sea, con que nosotros pongamos el sistema a esa temperatura, sin hacer nada más, el agua va a preferir estar siempre en estado gaseoso, ¿no? En estado gas que en estado líquido, ¿sí? Y este proceso entonces de aquí de líquido a gas a esta temperatura, ojo, es a esta temperatura, pues ocurre porque hay una disminución en la energía de Gibbs del proceso, o sea, es negativo, ¿sí? Acuérdense que el delta G es el estado final, que sería gas, menos el estado inicial, ¿no? Que sería líquido. Entonces, a esa temperatura le corresponde un cambio negativo, una disminución, y por eso es que es espontáneo, ¿no? ¿Sí? Si fuera otra temperatura, pues sería no espontáneo. Por ejemplo, a una temperatura menor, a 80 grados, pues es no espontáneo, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con cálculos, por ejemplo, de estado sólido a líquido, ¿no? El agua, por ejemplo, sabemos que a 10 grados centígrados, de sólido a líquido,
espontáneamente, pues, el agua sólida se va a pasar a agua líquida si ya estamos por arriba de los 0 grados centígrados, ¿no? Y vemos que ese proceso, pues, efectivamente es espontáneo, ¿no? Podemos hacer el cálculo, ¿vale? Y entonces en todos esos procesos, pues, hay una disminución en la energía de Gibbs. Entonces, uy, perdón, a ver aquí. Entonces, lo voy a tener que poner así porque, bueno, la memoria no está funcionando muy bien. Bueno, entonces, podemos ver, habíamos visto este tipo de diagramas en donde tenemos aquí del lado, en el eje Y, lo que es la energía de Gibbs molar, o sea, cuánta energía de Gibbs molar tiene una sustancia que está en estado sólido o la misma sustancia, por ejemplo, el agua cuando está en estado líquido o cuando está en estado vapor. ¿Sí? Dijimos que a ese también energía de Gibbs molar, cuando hablamos de sustancias puras, le podemos llamar también potencial químico. Entonces, discutíamos que ese potencial químico depende de la temperatura. A medida que nos movemos, que vamos aumentando la temperatura, el sólido va perdiendo energía libre de Gibbs, ¿no? Después llega un momento en donde cambia a líquido a cierta temperatura y entonces su energía de Gibbs molar igual sigue disminuyendo y con el vapor otra vez, y se dan cuenta, la pendiente va siendo diferente y cada vez mayor, más negativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un sólido, ¿no? Y lo llevamos tenemos el sólido, digamos, está aquí vamos a poner que está a menos 10 grados centígrados, y lo llevamos a una temperatura de más 10, resulta que justo en ese momento, una temperatura mayor del punto de fusión, si hiciéramos el cálculo de potencial químico o energía de Gibbs, pues resulta que el sólido a esa temperatura ya tiene una energía de Gibbs mayor que el líquido. Y por eso, de manera espontánea, el proceso va a ocurrir de pasar del sólido al líquido. ¿Por qué? Pues porque el líquido a esa temperatura, a 10 grados centígrados, tiene una energía, de Gibbs menor, ¿no? Entonces, espontáneamente va a caer. No puede haber sólido a esta temperatura porque hay otro estado de la materia, el líquido, que es más estable, ¿no? Entonces, a 10 grados centígrados pasar al estado final, que es líquido, menos la energía molar del sólido, nos da un delta G negativo, cayó. Siempre en términos de potencial químico o energía molar de Gibbs, los sistemas pues se van a mover siempre a donde haya menor potencial, ¿no? Y sabemos que depende esto de la temperatura, ¿no? Y cosa importante recordar es que justo en el momento donde se intersectan estas líneas, ¿no? Son zonas en donde no va, no va a haber predominio ni del sólido ni del líquido. Justo esta temperatura y una presión de una atmósfera para el agua, resulta que el potencial químico del sólido y del líquido es idéntico. Entonces, por eso pueden coexistir a esa temperatura, ¿no? A 0 grados pueden coexistir las dos cosas, el líquido y el sólido, y a 100 grados pueden coexistir el líquido y el vapor, ¿sí? Entonces, justo en ese momento, el potencial se iguala y entonces, pues ya no podemos, bueno, si restamos el potencial o el de energía libre de Gibbs del vapor y del líquido, pues nos da 0, ¿no? ¿Sí? Porque valen exactamente lo mismo, tienen el mismo potencial ahí. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? Entonces, aquí ya vimos algunos ejemplos que podrían decir, bueno, ok, sí, si tomamos entonces el criterio de delta G o de potencial químico, podríamos ir haciendo predicciones con este tipo de diagramas y decir, bueno, para el agua, si ya le ponemos la temperatura, pues sabemos que de 0 a 100 va a ser, lo más estable va a ser el líquido, ¿no? De abajo de 0, pues el sólido es el más estable. Y arriba de 100 el vapor es el que es más estable, ¿no? Muchas veces, o sea, en algunos libros ponen las líneas, están extrapoladas aquí las líneas de cada uno de los estados, ¿no? A unas temperaturas mayores o menores.
pero entonces se puede ver aquí claramente cómo, por ejemplo, a bajas temperaturas, entre la energía molar de Gibbs del sólido, del líquido y del vapor, la que tiene menos, pues es el sólido, ¿no? Por eso es que el más estable a bajas temperaturas es el sólido. En temperaturas intermedias, el que tiene menor energía de Gibbs molar de las tres líneas, pues es el líquido. Y solamente a temperaturas muy altas, el vapor se vuelve más estable porque es el que tiene menor energía de Gibbs molar comparado con el líquido o el sólido, ¿no? Que estaría por acá arriba. Entonces, con este tipo de diagramas podríamos pensar, bueno, pues nos podrían servir. El problema viene cuando, por ejemplo, a lo mejor queremos hacer, bueno, no problema, sino veamos qué pasa, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una predicción en la sublimación. Recuerden, por ejemplo, sublimación es pasar de sólido a vapor, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la energía libre de Gibbs de sublimación del agua de sólido a gas, tengo que conocer el delta H de sublimación, ¿no? Que ese muchas veces no está en los libros o no aparece fácilmente, pero recuerden que lo puedo calcular de esta forma, así como el delta H de fusión, o sea, pasar de sólido a líquido, y sumarle luego de líquido a vapor, ¿no? La suma de estos dos deltas H, pues me da el cambio en delta H desde el sólido hasta el vapor, y bueno, me daría más 51.1 kilojoules sobre mol. Y para calcular la entropía, también puede ser que la lleve a cabo de esta manera, ¿no? Recuerden que si yo no encuentro, solamente para los cambios de transición de fase, ¿no? Cuando hay un cambio de fase, justo a esa temperatura en que ocurre el cambio de transición, se podría calcular la entropía por medio de esta ecuación, delta H entre temperatura. Y entonces de esa forma sacar el delta H de sublimación, ¿no? Y entonces si yo hago una predicción, digo, bueno, a ver, ¿qué pasará si yo estoy a menos 20 grados centígrados? Es mi temperatura a menos 20 grados centígrados, este es en Kelvin. Y si hago para el agua, ¿no? Esto sustituyo el delta H, sustituyo el delta H, que sería 51, y sustituyo la entropía, ¿no? Lo multiplico por la temperatura, pues resulta que me dice que a menos 20 grados no es estable. De hecho, o sea, aunque yo pusiera muchas temperaturas aquí, a lo que vería es que para el agua nunca voy a encontrar aparentemente, bueno, bajo estas condiciones de presión de una atmósfera, no voy a encontrar nunca la posibilidad de un equilibrio entre el sólido y el vapor. El sólido y el vapor, por ejemplo, podrían decir, bueno, pues aquí cuando se unen estas dos líneas, entre el sólido y el vapor, ahí sería donde podríamos encontrar la sublimación. El problema es que a esa temperatura, pues el que es más estable es el líquido, ¿no? Entonces, siempre si estamos en este intervalo, pues nunca vamos a ver sublimación porque del sólido va a pasar al líquido siempre, el agua. Entonces, ¿será que nunca vaya a poder sublimar el agua? Pues sí, sí se puede, o sea, no es que no se pueda. El problema en realidad es que hay que buscar un cambio, pero ahora no en la temperatura, sino en la presión, ¿sí? La presión también influye en la energía molar de Gibbs. Aquí, por ejemplo, bueno, ¿de qué depende eso? Aquí vemos, por ejemplo, las líneas de abajo están hechas para un sistema de agua que está a una presión de una atmósfera y tiene sus puntos de equilibrio a 0 grados y a 100, ¿no? Ahí están los equilibrios de fase. Pero si yo le aumento la presión, por ejemplo, a 15 atmósferas, resulta que ahora el agua líquida puede permanecer estable mucho más tiempo, bueno, no más tiempo, sino una mayor temperatura, y hasta los 200 grados, entonces es cuando empieza a ebullir, simplemente por haber cambiado la presión. Y esto es porque, bueno, pues el delta G, bueno, no el delta G, más bien la energía molar de Gibbs cambia con la presión, ¿no? Y depende esto del volumen molar, o sea, sabemos que un gas, por ejemplo,
un gas cambia mucho su volumen con la presión, entonces por eso se mueve un montón la línea del vapor. Las del sólido y líquido pues no cambian tanto porque su volumen molar con la presión se ve afectado muy poco. Pero bueno, al final lo que es importante recordar es que, bueno, este tipo de diagramas ya en términos prácticos no, pues no son tan buenos, más bien, o sea, no, significan, bueno, cosas importantes, pero existen otros tipos de diagramas, que es lo que vamos a ver, que son mucho más útiles para poder predecir cuándo hay un cambio de un estado a otro, ¿no? Y son específicos estos diagramas para cada, muy bien. Son específicos para cada sustancia, ¿sí? Por ejemplo, o sea, nada más como un ejemplo, fíjense, o sea, este sería un diagrama parecido aquí para el CO2. El CO2 es el que cuando está en sólido se llama pues hielo seco, ¿no? Y ese a lo mejor les ha tocado ver alguna vez o tocarlo al CO2 sólido, ¿no? El CO2 sólido sí puede de manera espontánea pasar de sólido a vapor. Este sería un diagrama para un tipo de sustancia como el CO2 a una atmósfera de una presión. Aquí podemos ver que justo hay una temperatura en la cual el sólido y el vapor están en equilibrio. Por abajo de esa temperatura el sólido es más estable y el vapor es más estable. Y vean cómo el líquido nunca es el estado más estable para el CO2 a una presión de una atmósfera. Nosotros en una atmósfera de presión, o sea, si en condiciones normales, no podemos tener nunca CO2 líquido. Podemos tenerlo en forma de gas, es lo más común. Si enfriamos un montón el CO2, lo que vamos a hacer es convertirlo a sólido directamente, ¿no? Nunca vamos a poder pasar por el líquido. Pero entonces, realmente, entonces, bueno, pues ¿de qué dependerá que una sustancia se comporte así o se comporte así, ¿no? Como el agua. Entonces, pues lo que vamos a ver es tratar de encontrar una forma sencilla de poder predecir cuál será el estado físico a cierta temperatura y cierta presión que sea el más estable, ¿sí? Y para eso entonces vamos a utilizar una cosa que se llaman diagramas de fases de una sustancia pura. Y estas gráficas son una gráfica normalmente son de presión en el eje Y contra temperatura. Estas son los diagramas de fases más comunes. Y si lo pueden ver aquí, tenemos un área en donde dice sólido, otro es líquido y otro es gas. Están presentes los tres estados de la materia y tienen unas áreas bien definidas y los separan unas líneas entre ellos, ¿no? Hay un punto que vamos a ver un poquito más adelante que se llama el punto triple, que ahí coinciden si se dan cuenta es donde hay una unión o justo en ese punto podríamos encontrar que se unen las áreas del sólido, del líquido y del gas. Y también vamos a explicar más adelante en el curso qué es esto de el fluido, SCF está en inglés, es Supercritical Fluid o fluido supercrítico, ¿no? Que no es que sea otro estado de la materia, es un fluido que no es ni líquido ni gas, es una mezcla entre las dos cosas. Pero bueno, en su momento, bueno, esta es la próxima clase, vamos a hablar más sobre el fluido supercrítico. Lo que quisiera en este momento sería enfocarme en esta diapositiva de aquí. A ver, déjenme ver. Uy. No, perdón, es que aunque no está funcionando, es bueno la animación, pero bueno, no importa. Aquí, ¿qué cosas son importantes de reconocer en un diagrama de fases? Bueno, pues lo primero son las áreas, ¿no? Existe, vamos a suponer, para el agua, una, una región en donde a ciertas temperaturas y presiones siempre el agua va a ser sólida. Por ejemplo, si nosotros estamos a una atmósfera, o sea, a nivel del mar, y estamos aquí, me faltó ponerle, pero aquí debería ser
0 grados centígrados, ¿no? Justo en este punto tendríamos 0. A 0 grados centígrados, cuando yo estoy debajo, este es el eje X de temperatura, cuando yo estoy, por ejemplo, a -10, que estoy por acá, entonces, y estoy a una atmósfera, yo sé que siempre voy a tener el sólido, ¿no? O sea, si estoy por debajo de los 0 grados centígrados con el agua, pues voy a tener un sólido, ¿no? Si le pongo -80, -100 grados, pues voy a seguir teniendo hielo, ¿no? Sé que el agua siempre se va a encontrar en estado sólido. Y si yo empiezo a aumentar la temperatura, sé que justo a los 0 grados se va a empezar a formar el líquido, ¿no? A una atmósfera y 0 grados centígrados encuentro una línea que me indica que es la fase, bueno, perdón, no es la frontera entre el sólido y el líquido. Entonces, justo en ese punto, cuando me encuentro en una línea, es que hay un equilibrio, coexisten dos estados de la materia, ¿sí? Eso es lo que significan las líneas en este diagrama de fases. Una vez que yo subo más la temperatura, por ejemplo, a 10 grados centígrados o 25, pues sé que lo más estable va a ser el líquido. O sea, una atmósfera de 25 grados centígrados, pues el líquido es el más estable. Y lo va a continuar siendo hasta que toca la línea de equilibrio entre el líquido y el gas, que coincide justamente a los 100 grados centígrados si estoy a una presión de una atmósfera. Entonces, en ese momento van a coexistir, si yo me mantengo a 100 grados centígrados, coexisten el gas y el líquido, o vapor y líquido, y si yo sigo calentando, entonces lo que es más estable, por ejemplo, a 120, 200 grados, es el gas, ¿sí? O sea, a una presión de atmósfera por arriba de los 100 grados, siempre el sistema, bueno, la fase más estable va a ser el gas, ¿sí? Lo que es interesante en este diagrama es que yo me puedo mover no solo en la temperatura, ¿no? Porque a una atmósfera y la temperatura se llama, lo sé, bueno, es como lo que conocemos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo aumento la presión a 15 atmósferas? ¿Cómo le hago para aumentar la presión a 15 atmósferas? Bueno, pues tengo que tener un pequeño reactor de metal que yo le pueda presurizar, ¿no? Por ejemplo, con otro gas, tengo agua, pero arriba le meto un gas y le meto mucha presión, y entonces ya tengo 15 atmósferas y veo que, pues, igual el punto de fusión, si se dan cuenta, esta línea para la gran mayoría de las sustancias es casi una vertical. Entonces, punto de fusión, el agua va a seguir fundiendo casi a los mismos 0 grados, ¿no? A lo mejor, bueno, prácticamente no cambia, pero donde sí hay una gran diferencia es en la línea de equilibrio entre el líquido y el gas. Si ahora yo me fijo en a qué temperatura se encuentra este equilibrio, pues veo que es a 200 grados, ¿sí? Si yo me fuera hasta 30 atmósferas, pues ahora resultaría que la temperatura a la cual el líquido y el gas están en equilibrio, pues a lo mejor son 280 o 300 grados centígrados, ¿no? A medida que yo voy aumentando la presión, el equilibrio líquido-gas se encuentra cada vez a mayor temperatura, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, en una olla express. Cuando yo cierro la olla express y empiezo a calentar, lo que hago es aumentar la presión, por eso se llama, la olla express es una olla de presión, ¿no? Eso quiere decir que yo estoy moviéndome a una presión más alta y por lo tanto el agua ya dentro de la olla express puede llegar a temperaturas a lo mejor de 120 grados centígrados, ¿no? 110, 120, ¿no? Porque eso es lo máximo que la presión sube. Tienen una valvulita para que no aumente la presión y no vaya a ser más peligroso, ¿no? Porque si no, se podría seguir aumentando la presión. Bueno, y algo quizás más sorprendente, bueno, pues sí, que a lo mejor no es nada común, es que le preguntaría, por ejemplo, a Lisbeth Flores, por ejemplo, si nos escucha Lisbeth Flores, ¿qué pasaría si yo en lugar de aumentar la presión, empezara a reducir la presión, por ejemplo, a 0.5 atmósferas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hago 0.5 atmósferas?
¿a qué temperatura encontraría el equilibrio líquido-gas? O aproximadamente, ¿a qué temperatura crees que encontraría el equilibrio entre el líquido y el gas? Si yo disminuyo la presión, en vez de una atmósfera, ahora la tengo aquí a la mitad y me muevo por esa línea, ¿no? Que sería algo así como estar por aquí. Entonces resulta que la temperatura a la cual hay un equilibrio, pues está quizás aquí como 50 grados. Entonces eso quiere decir que yo puedo, digamos, encontrar una temperatura en la cual coexistan el líquido y el gas del agua a una temperatura muy baja, ¿no? 50 grados. Y si bajo todavía más la presión, lo que puedo encontrar, por ejemplo, es que puedo encontrar que hay una temperatura a la cual yo puedo hervir el agua a 25 grados centígrados. Si yo bajo lo suficiente la presión, una presión muy, muy bajita, ajá, de unos cuantos milímetros de mercurio o 0.001 atmósferas, resulta que puedo hacer que el agua hierva aunque esté a 25 grados centígrados, ¿sí? Eso es lo que me permite visualizar este diagrama de fases. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Sí, profe, yo tengo una. A ver si adelante, por favor. Entonces, por ejemplo, para casi todas las sustancias puras, eh, el, el equilibrio sólido-líquido va a estar como a una temperatura casi siempre constante, o bueno, más bien la pendiente es muy pequeña. Así es, ajá, sí. Cuando nos movemos, por ejemplo, aquí, ahorita vamos a ver unos diagramas reales con los números. Cuando nos movemos quizás de cerca de 0.00 o bueno, de muy poquitas atmósferas, digamos a 10, 20 atmósferas, prácticamente esta línea sí tiene una ligerísima pendiente. Aquí en el dibujito parecería que está ligeramente inclinada, ¿no? A la derecha. Este, para muchas sustancias reales, pues esta línea sí empieza a cambiar, pero cuando estamos quizás a 100, a 200, a 500 atmósferas, ¿no? A unas presiones realmente enormes, entonces sí ya empieza a decir, bueno, pues sí, a 500 atmósferas, el punto de fusión del agua a lo mejor ya no es 0 grados centígrados, sino que a lo mejor es bueno, el agua es una sustancia, mal ejemplo, porque el agua tiene la pendiente justo hacia el otro lado. Entonces, el agua más bien a altas presiones se funde a una temperatura más baja, pero para la mayoría de las sustancias, efectivamente, o sea, digamos, el punto de fusión aumenta ligeramente con la presión, ¿sí? El que cambia un montón, como dijimos, pues es de líquido a gas. Pero bueno, no sé si contesté entonces tu pregunta. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Ok. Y fíjense, aquí algo interesante es que podemos encontrar también una zona que no es normalmente, o para las sustancias a las que estamos acostumbrados, normalmente nosotros no vemos casi nunca esta zona donde pasa de sólido a gas, o sea, la sublimación. Para encontrar la sublimación, como se muestra aquí, por ejemplo, para el agua, tendríamos que disminuir muchísimo la, la presión y también la temperatura. Si por aquí son los 0 grados, para poder sublimar agua, tenemos que tener pues el sólido a una temperatura, digamos, a lo mejor de -5, bueno, por debajo de los 0 grados centígrados y una presión muy, muy pequeña, por debajo de este punto que le llamamos punto triple. Ahorita vamos a ver, pero para poder sublimar el agua, tendríamos que primero, bueno, tener el sólido a una temperatura muy bajita, como de, les digo, -5, bueno, abajo de 0 grados, pero sobre todo lo más importante es una presión realmente muy, 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 muy baja, ¿no? Que no se obtiene fácilmente a menos de que tengamos una bomba de vacío, bueno, de alto vacío, de hecho, para poder alcanzar presiones sumamente bajas. Eh, Aquí no sé si alguien haya oído hablar de las bombas de vacío. Una bomba
de vacío, o sea, si ustedes le ponen así, bueno, en inglés o en español, de alto vacío, pues es una máquina, así como esta, que son realmente muy, muy útiles. Y con un tipo de estas bombas, lo que hacen es, teniendo un sistema cerrado, podemos disminuir, bueno, empiezan a jalar el aire y la presión empieza a disminuir notablemente, dependiendo de lo que cuesten. O sea, fíjense, hay bombas de vacío de 600 pesos, de 700 pesos, pero pues esas llegan nada más como a 0.7 atmósferas, 0.5 atmósferas, bajan muy poquito la presión. Realmente si queremos llegar a 0.001 atmósferas, pues necesitamos una de estas que cuesta 54,000 pesos o mucho más, ¿no? Hay unas que cuestan muchísimo más caro. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas bombas de presión? Bueno, de vacío, perdón, son bombas de vacío, ¿no? Pues bueno, algo que se puede hacer en el laboratorio que probablemente, espero que el semestre que entra o durante su carrera o formación, es muy probable que lleguen a ver un equipo como este que se llama rota evaporador. El rota evaporador es simplemente, bueno, un sistema de destilación muy sofisticado. Aquí ponemos nuestra sustancia que queremos destilar, ¿no? Y aquí ponemos un baño de agua que tiene control de temperatura, le podemos ir moviendo la temperatura. Y cuando, por ejemplo, si yo le pusiera agua, ¿no? Que esta cosa azul fuera agua, y aquí tengo también agua, podría decir, bueno, pues le voy a subir a 100 grados centígrados para que el agua de aquí empiece a hervir, y entonces va a tener la misma temperatura, y cuando el agua hierva, el vapor va a salir, va a subir por aquí, y en esta serpentina, en realidad no está conectado, es un enfriador por adentro, o sea, es todo de vidrio, pero por aquí es una serpentina que pasa agua fría, está conectado por afuera, y entonces los vapores llegan y se enfrían, y al enfriarse pasan entonces al estado líquido y se condensan y se recuperan acá, en esta bola de acá, en este matraz bola que está aquí. Pero la gran ventaja es que por aquí, por esta manguerita de aquí, yo puedo ponerle vacío, ¿vale? Es algo aquí que se ve de esta forma. Si yo aquí, por donde está la flecha con la forma H, yo conecto mi bomba de vacío, puedo tener este sistema que está totalmente cerrado, por aquí también, por acá está cerrado, todo está cerrado, y yo estoy jalando aquí y tengo vacío, tengo una presión muy baja. Entonces lo que va a suceder es que efectivamente, bueno, el agua puede empezar a hervir, pero lo va a hacer a una temperatura mucho menor. Si por ejemplo, si antes yo decía, bueno, el agua, yo sé que el agua hierve a una atmósfera a 100 grados, si yo le empiezo a bajar la presión, puedo hacer que el agua hierva a 50, y si le bajo aún más la presión, se dan cuenta, si yo lo hiciera aquí como que un zoom, pues entonces si tengo una presión muy, muy bajita, a lo mejor puedo entonces, como les decía, pues llegar quizás aquí a los 25 grados, ¿no? Por ejemplo. A los 25 grados centígrados yo puedo hervir el agua si tengo una presión de 0.001 atmósferas, ¿no? Por ejemplo, a una presión muy baja. Entonces, eso es de gran utilidad, o sea, poder, porque si yo tengo sustancias que con la temperatura se descomponen, pues simplemente puedo quitarles el agua, retirarles el agua, disminuyendo la presión, ¿sí? Y esto también es, bueno, pues en orgánica se utiliza muchísimo para evaporar cualquier disolvente de manera mucho más fácil y a una temperatura menor, ¿no? Yo le pongo el vacío, y entonces en vez de que el etanol hierva a 78 grados centígrados, pues va a hervir a 30, ¿no? O sea, puedo hervir, puedo evaporar cosas a una temperatura muy baja si tengo una presión baja. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, pero No, Bueno, profe. ok. No, profe. Entonces, como les decía, este diagrama de fases, pues nos es sumamente útil. Es un mapa, por así decirlo, de unas coordenadas donde tenemos presión contra temperatura, y podemos ubicar pues muchísimas sustancias, bueno,
para una sustancia pura podemos ubicar prácticamente cualquier coordenada y decir, ah, bueno, ya sé que a tal presión y a tal temperatura va a ser el líquido. Ah, si a esa presión le bajo la temperatura lo suficiente que pase por esta línea, ahora voy a tener el sólido, ¿no? Si tengo una presión y le subo mucho la temperatura, pues ya voy a tener gas, o justo en esta temperatura y presión voy a tener un equilibrio líquido-gas, ¿no? Justo en las líneas es donde están los equilibrios. Y bueno, veremos la próxima clase, bueno, ¿qué es el punto triple? Es algo muy interesante porque ahí coexisten, van a ver, o sea que en ese punto no hay un equilibrio entre dos fases, sino que pueden coexistir las tres fases de la materia, el sólido, el líquido y el gas. Y si yo subo mucho la presión y la temperatura, puedo llegar a un punto que se llama punto crítico. Cada sustancia tiene una presión y una temperatura crítica específica, y por encima de eso, o sea, en esta región de aquí, ya no voy a tener ni líquido ni gas, sino que es un fluido supercrítico que tiene características de ambos, o sea, es fluido, o sea, se puede meter en una tubería y se puede empujar, pero la densidad que tiene no es ni la de un gas ni la de un líquido, es algo intermedio. Y esto también se usa muchísimo bueno, algunas sustancias que se obtienen fácilmente, es un fluido supercrítico, tienen características muy especiales y se utilizan también mucho en la industria para extraer cosas, purificar, por ejemplo, compuestos naturales, muchas sustancias químicas se pueden disolver en un fluido supercrítico, como el CO2 supercrítico. Pero bueno, vamos a verlo eso con más detalle adelante. Ahorita el primer, digamos, para poder, para poder entender, nosotros podríamos decir, bueno, si ustedes googlean diagramas de fases, van a obtener y le ponen sustancias así, por ejemplo, no sé, metanol, etanol, agua, hexano, en fin, sustancias que se les ocurran, pueden encontrar el diagrama de fases, ¿no? Y van a ver que más o menos tiene esta forma, ¿no? Pero nosotros vamos a ir un poco más allá, o sea, podríamos consultarlos y decir, bueno, pues aquí está ya, yo consulto los que tienen numeritos, donde tienen los valores exactos, ya veo, son muy útiles. Pero también vamos a hacer predicciones, o sea, existen una ecuación matemática que nos va a poder predecir cómo se comporta esta línea. Si se dan cuenta, esta es como una línea curva, es una especie de exponencial. Entonces vamos a tratar de estudiar primero el equilibrio líquido-gas y vamos a buscar una ecuación que nos permite predecir cómo se va a mover esta línea y tratar de entender. Acuérdense que, bueno, la fisicoquímica quiere explicar, o sea, no solo describir, qué temperatura y presión ocurre esto, sino darle una explicación, bueno, por qué el agua o por qué el hexano, no sé, se comportan de esta forma, ¿no? O sea, por qué va aumentando ahí en forma curva. Pero bueno, entonces, lo primero que vamos a estudiar, y es de lo más, bueno, sí, es uno de los equilibrios muy, muy importantes, es el equilibrio líquido-gas. Y para ello hay una cosa que vamos a conocer, bueno, un concepto nuevo, y para ello me gustaría que vieran esta pregunta, ¿no? A lo mejor, bueno, algunas personas que estuvieron el semestre pasado, creo que, bueno, esta diapositiva la pongo en las clases siempre, a lo mejor ya dicen, esta ya bueno, muchas de las diapositivas ya las vieron, ¿no? Pero no importa, quisiera que pensaran en esta pregunta, ¿no? Todos sabemos que después de una lluvia, ¿no? Como las que han estado ocurriendo estos días, si al día siguiente, pues es un día soleado, los charcos eventualmente, pues se van a evaporar, ¿no? O sea, el agua de aquí, que está líquida, pasa al estado gaseoso. Pero no sé si ustedes concuerden en que en un charco, la temperatura del charco no llega a los 100 grados, o sí llega a los 100 grados. O sea, ¿por qué se evapora el agua? ¿Por qué se evapora esa agua? Yo digo que no llega a los 100 grados, pero a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que está a los 100 grados el charco y por eso se evapora? ¿O qué está pasando aquí? No sé si alguien quisiera participar con alguna idea. O sea, por ejemplo, Ernesto Zavala, no sé si quisieras
dar alguna idea de por qué es posible que, este, que esto esté ocurriendo. ¿Sí nos escuchas? Sí, ¿yo me escucho? Sí, sí. Ok, yo me imagino que tiene que ver por la energía cinética de las moléculas del agua que se encuentra en ese charco. Supongo Ujú. que no se va a comportar igual las que estén en la superficie, las moléculas, que las que estén más abajo. Entonces, por eso, bueno, cuando tiende a evaporarse, se evapora primero lo que está en la superficie y después lo que está Ok. más hacia el fondo. Ajá, ok, eso concuerdo contigo, es muy probable que, ajá, que las moléculas, pues sí, las que están arriba son las primeras que se evaporan, pero por qué será que si no estamos a 100 grados centígrados, o sea, siempre hemos dicho, bueno, si estuviéramos, vamos a suponer que esto es en Acapulco, que es a nivel del mar, ¿no? A presión atmosférica, a una presión de una atmósfera, sí entiendo que, bueno, tienen mucha energía cinética, dices, pues, y eso, pues las arrastra, ¿no? Pero, pero habíamos dicho que, bueno, si hacemos el cálculo de la energía libre de Gibbs, supuestamente solo cuando llegues a 100 grados es que el gas es más estable. ¿Llegará aquí a la temperatura a 100 grados o no? Alguien, por ejemplo, Valeria, Lisette, Reyes, si tú nos quisieras compartir alguna otra idea de por qué será que, ¿tú crees cuál crees que sea la temperatura del agua en un charco? Pues depende, como, bueno, yo estaba pensando que podría tener algo que ver como con la temperatura a la que está el piso, como los días Ujú. que hace mucho calor y llueve y luego se evapora el agua del charco. Ajá, ok. ¿Tú dirías que entonces la piedra sí está a 100 grados? No, pero Ujú. pues Ah, la temperatura en general, bueno, no sabría decir por qué, la verdad. ajá. Ok, bueno, esa es Linet García. Profe, ah, Ajá. bueno, yo no soy Linet, pero Ah, quería. perdón. Ajá. Bueno, sí, bueno, ok, es que Linet había alzado la mano. Sí, Bueno, Linet y luego Lucy sí, Vázquez, profe. ¿sale? Ajá, gracias. A ver, Bueno, adelante. gracias. Yo había ocurrido, bueno, se me había ocurrido que igual tenía que ver, complementando lo que mencionó mi compañero sobre la energía cinética de las moléculas sobre la superficie, a que quizá también las moléculas de la superficie son como más molestadas por las moléculas del ambiente, ¿no? Como por ejemplo el aire y Ujú. demás. O por ejemplo, Ok. cuando el roce de las llantas de los carros, Ujú. usualmente siempre por donde pasan los carros es por donde los charcos se secan más rápido también. Entonces Ujú. siento que también tiene que influir ese calor que va generando la fricción de esas moléculas para que el charco se evapore, ¿no? Ok. Algo así. Ajá, sí, sí es importante, o sea, sí, es cierto, o sea, si yo tengo agua y yo le soplo, o sea, o le pongo un ventilador, ese charco se va a secar más rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno trapea, si uno trapea en su casa, pues también está echando agua y al principio, pues sí, hay una capa de agua, ¿no? Y si uno ventila, bueno, abre o le sopla o le pone un ventilador o algo así, se seca más rápido, ¿no? El agua se evapora más rápido si uno le da ese movimiento, si le pone aire. Lucy Vázquez, adelante, tú querías decir, bueno, adelante. Yo creo que para empezar, pues ebullición y evaporación son dos cosas distintas, ¿no? Ok, ajá, eso está muy Ajá. bien, ajá. ¿Quieres Entonces, mencionarnos la diferencia un poquito? pues es que, o sea, si el agua o sea, con la presión del nivel del mar, se supone que ebulle a los 100 grados, ¿no? Ujú. Pero pues, o sea, supongo que la presión es diferente, ¿no? Que de la que hay ahí como en los charcos a la que no haya en una presión normal. Ujú. Bueno, aquí, por ejemplo, fíjense, aquí estamos diciendo que estamos aquí en el parque de Acapulco para decir que es una presión de una atmósfera, ¿no? Pero realmente aquí arriba de esta agua, sí está toda la columna de aire hacia la atmósfera y sí hay una presión de una atmósfera, ¿sale? O sea, si arriba del charco, arriba de las piedras, arriba de nosotros, si estuviéramos aquí parados, pues tendríamos una presión atmosférica de una atmósfera. Entonces,
sí se puede, lo que es curioso es que el agua sí puede pasar de estado líquido a gas a otra temperatura que no sea 100 grados. Y ciertamente tiene que ver estos dos conceptos, o sea, para poder distinguir qué está pasando, como dijo, bueno, como dijo ahorita Lucy, efectivamente no es lo mismo, y lo vamos a revisar, no es lo mismo ebullir que evaporarse. Pero entonces tenemos que encontrar, bueno, tratemos de identificar qué es lo que está sucediendo y qué es entonces evaporarse y qué es ebullir. Fíjense, o sea, como en contraparte a esto, o sea, están de acuerdo que, bueno, ya dimos varios ejemplos, si uno trapea y le mueve, pues se evapora esa agua, o un charco eventualmente se va a evaporar, ¿no? Sobre todo, bueno, si es poquita el agua, pues se acaba evaporando y nunca va a hervir, nunca la vamos a ver hirviendo, ni va a llegar a los 100 grados, ¿no? A lo mejor, si es un día muy soleado, pues se calienta tantito el agua y está a 25, 30 grados el charquito, o 35 si hace mucho calor, pero nunca llega cerca de los 100 grados y sin embargo se va a evaporar. Ahora piensen en contraste, bueno, a Mauricio, adelante Mauricio. Bueno, no sé si mi idea esté bien, pero yo estaba pensando que a lo mejor el, el cambio, o sea, del charquito, o por ejemplo tener, como dijo usted, un charco de agua en nuestras casas cuando estamos trapeando, eh, pues está, yo creo que la evaporación es como un cambio de la fase líquida a la fase gaseosa, pero como que hay un equilibrio entre lo ¿Sí? que se evapora y lo que se regresa. Pero siento yo que a los 100 grados Celsius es la temperatura a la que ya no se puede regresar a esa presión. O Ok, no sé, y ya sí. sería como... Ok, sí, eso está muy interesante. O sea, a una presión de una atmósfera, efectivamente, si la temperatura ya llega a 100 grados, ahora sí toda el agua se va a ir hacia el estado gas. Creo que me pareció muy bueno tu comentario y precisamente para ver ahorita nos comentaste algo de un equilibrio, ¿no? Lo vamos a ver más detalle y para nada más pensarle un poquito qué es ese equilibrio, me gustaría que pensaran, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Muy parecido. Imagínense que ustedes están en un cuarto, en un baño, alguien está tomando así, bueno, se baña, y cuando ya terminan, hay gotas de agua en el mosaico, ¿no? Se quedan muchas gotas de agua ahí en ese mosaico. A veces puede ser que se hayan pues salpicado, pero otras veces, pues el mismo vapor que estaba aquí, como el mosaico está frío, pues luego se condensa ahí, por ejemplo, o a veces en el techo, ¿no? Puede uno observar así pequeñas gotas. Entonces, si uno termina de bañarse, está todo mojado, las puertas, bueno, las paredes, a veces el techo, y uno no abre ninguna ventana, uno no ventila nada, ¿qué pasa? Si uno deja totalmente cerrado el baño, ¿qué creen que pase? Alguien que quiera comentar. Ya le cerraron al agua y todo, pero si dejan todo cerrado, ¿qué pasa con el agua esta, las gotitas que están en el mosaico? No sé, por ejemplo, Yasmín Díaz, ¿quieres comentar algo? Bueno, ¿te gustaría participar? ¿Sí nos escuchas? No, no, no. Bueno, o Demián Juárez o Demián Juárez, ¿no? Demián Juárez, quisieras comentar qué le pasa al agua, si dejan el baño totalmente cerrado y llegan después de 3, 4 horas o a la noche llegan, se bañaron en la mañana y en la noche llegan, bueno, Alexia, creo que por ahí, Alexia había alzado la mano, Alexia Vega. Ah, ya, es que, bueno, yo hice como que mi idea, pero creo que no estaba bien, porque yo dije, bueno, pues si nos terminamos de bañar y no se evaporan, es porque no hemos abierto la puerta y no hay cambio bueno, intercambio de temperaturas en el entorno ahí adentro. Pero Ajá. usted ya dijo que sí regresamos en la noche, entonces eso sí nos... Bueno,
Pero bueno, pon tú, o sea, ok, sí, no, está bien tu comentario, pero ¿qué pasaría? O sea, estas gotitas, qué le pasan si dejas cerrado el baño? Pues no se secan. Ajá, ¿no? No se secan, ¿cierto? O sea, por eso, no sé, bueno, así a veces nuestras manos dicen, ay, abran el baño, porque luego salen hongos, ¿no? Precisamente porque hay mucha humedad, o sea, hay mucha agua, o es más, o sea, si nosotros dejamos un trapo, imagínense que dejamos un trapo aquí en el baño mojado, pues no se va a secar, o dejamos nuestra toalla ahí muy mojada, pues no se seca, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos afuera, cuando la colgamos al aire libre, sí se secan las cosas, pero cuando estamos en un cuarto, así como del baño, ¿no? Si lo dejamos todo encerrado, es muy probable que las gotas de la pared no desaparezcan y no se seque la ropa. Entonces, ¿qué diferencia? Bueno, ya dieron algunas diferencias, o sea, y tiene que ver eso con cerrar la puerta o dejar la puerta abierta. ¿Qué estará pasando, no? Que en un caso, cuando el sistema está como cerrado, así como en el baño, pues las gotas de agua pueden permanecer ahí y cuando estamos en un sistema abierto, como en la calle, pues sí, en un patio o algo así, entonces el agua sí se llega a evaporar. ¿Qué, bueno, qué idea se les ocurre ahí que puede estar pasando? A mí se Natalia. me ocurre Ujú. que en el baño cerrado, debido a que hay mucha saturación de agua en el ambiente, esas gotas no pueden evaporarse precisamente porque ya está tan saturado el ambiente que no reciben más agua. Ujú. Ok, sí, exactamente, ajá, eso es muy cierto, ¿no? Imagínense, por ejemplo, a lo mejor cuando han ido bueno, a lo mejor alguien ha ido alguna vez, no sé, a un lugar como la selva, ¿no? En donde hay muchísima humedad en el ambiente. Entonces uno suda mucho y luego, pues ya no se puede, aunque hace calor, ¿no? En la selva, el ambiente es tan húmedo que a veces cuesta mucho trabajo que se evaporen bueno, que se seque la ropa, ¿no? O en ese ambiente tan húmedo, cuesta mucho más trabajo que se evapore un charco a que si es un ambiente muy seco, ¿no? Y es porque efectivamente, o sea, el aire de la atmósfera puede, por así decirlo, capturar cierta cantidad de agua, cierta humedad, ¿no? Y una vez que se satura, ya no puede captar más vapor de agua, como en el baño, ¿no? Pues justo lo que creo que, ay, perdón, se me olvidó quién lo dijo aquí, bueno, Felipe, no, Fermín. Fui yo. Ah, sí, Francisco, perdón, Francisco. Ajá. Entonces, efectivamente eso pasa. Y en el medio ambiente, o sea, cuando estamos al aire libre, pues sucede que el volumen de aire que hay es muy, muy grande y puede captar una gran cantidad de agua. Si la humedad relativa del aire es altísima, cuando llegan a la humedad relativa del 100%, entonces ya no podría evaporarse ningún charco, ¿sí? Habría suficiente agua o estaría saturado el aire de agua. Pero entonces, ¿por qué sucede que un líquido puede pasar al estado gaseoso sin necesidad de llegar a la ebullición? Vamos a entender eso. Y a esa propiedad se le conoce como presión de vapor. Absolutamente todos los líquidos presentan este fenómeno que se llama presión de vapor, ¿sí? ¿Y qué es la presión de vapor? Es como dice aquí, bueno, la definición es que es la presión que ejerce el vapor de una sustancia cuando el vapor es un gas, ¿no? Es decir, está en equilibrio dinámico con su fase condensada a una temperatura determinada. O sea, ¿qué significa todo esto? O sea, en un experimento podríamos verlo así, o sea, tenemos un matraz que está totalmente sellado y le ponemos vacío, ¿no? O sea, le metemos aquí la bomba esa que les decía, la bomba de vacío, y baja mucho la presión. Entonces, si yo inyecto un líquido, por ejemplo, etanol, ¿no? Lo inyecto
Entonces, bueno, por aumento del volumen, tantito sube la presión, pero después de algunos minutos o segundos, quizás unos cuantos segundos, no es instantáneo, pero sí después de unos segundos, resulta que yo registro una presión mayor a la cual había empezado el experimento. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí yo tuviera una presión de 1 y de un, no sé, bueno, de 100 pascales y termino con una presión de 1500 pascales, ¿no? O sea, la presión aumenta. Entonces, ¿qué sucede? Es que todos los líquidos, y se va a explicar por qué, de manera espontánea, ojo, aquí estoy diciendo, de manera espontánea, o sea, quiere decir que el proceso tiene un delta G de Gibbs negativo, van a pasar del estado líquido a vapor y se va hasta que llega un momento de equilibrio, como dice aquí, equilibrio dinámico. Ahorita explicamos qué quiere decir eso. Pero entonces, una vez que se alcance cierta presión para el etanol, ya la presión ya no va a aumentar. O sea, digamos, va a haber aquí, como aquí hay 5 moléculas de etanol o 5 moles de etanol, para no decir 5 moléculas, en el gas, y eso va a causar cierta presión. O sea, la presencia de ese gas, pues el gas pues genera cierta presión aquí arriba. Y es dinámico porque del gas, una molécula del gas pasa a líquido y al mismo tiempo una de líquido pasa al estado gaseoso y se están reciclando, por así decirlo. Nosotros macroscópicamente pues no vemos ningún cambio de presión porque una vez que se alcanza el equilibrio ya se encuentran presentes la cantidad necesaria y esta presión es específica de cada sustancia. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir acerca de la presión de vapor? Fíjense, la presión de vapor, como dice aquí, es independiente del volumen. Si yo tengo un matraz pequeño, mediano o gigante, la cantidad, obviamente, la cantidad de moléculas que va a haber en cada uno de ellos en el gas es diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el grande yo necesito una gran cantidad de moléculas para alcanzar la presión. Acuérdense que si lo consideramos como un gas ideal, que es PV es igual a nRT, ¿no? O sea, si despejamos la presión, pues veríamos que el número de moles tiene que ser mayor para alcanzar esa misma presión en un volumen más grande, ¿sí? En un matraz pequeño, pues menos moléculas de gas van a estar en la fase gaseosa porque el volumen es más pequeño. ¿Queda claro esto? Pero la presión que me marque el manómetro, por así decirlo, siempre va a ser la misma, independientemente de si yo tengo un matraz pequeño o uno muy grande, ¿sí? Ahora piensen un poco eso, por ejemplo, el matraz pequeño podría ser como su cuarto de baño, ¿no? Y el matraz gigante podría ser a lo mejor toda su casa o podría ser pues la ciudad, ¿no? En donde el volumen, bueno, la ciudad pues ya es un sistema abierto realmente, pero el aire que hay ahí puede acumular una muchísimo mayor cantidad de moléculas que un lugar cerrado, ¿no? Cuando se alcance el equilibrio entre el estado líquido y el gas y marque la presión ahí adentro sea pues la indicada del equilibrio para esa sustancia, el proceso va a continuar, pero ya no tiene una tendencia, está como decíamos aquí, está en equilibrio, ¿no? Entre uno y otro, o sea, ya no cambia la cantidad que hay arriba y abajo, permanece constante, ¿sí? Ahora, otra cosa muy importante es lo siguiente. Bueno, aquí se supone que debería estar animado esto. Ah, bueno, sí. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿No? Aquí alguien podría describir este diagrama que tenemos aquí, por ejemplo, no sé, Michelle Trejo, no sé si, Michelle, quisieras, si nos escuchas, ¿qué es lo que ves tú aquí en esta diapositiva? ¿Qué está pasando? Está aumentando la presión. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué aumentaría la presión en dónde está, cuál tiene más presión de los tres sistemas que están aquí?
El tercero, ¿no? Ajá, el de la derecha, ¿no? Este. Sí, Ajá, sí es. sí, efectivamente, ¿no? Si yo aumento la temperatura, pues mayor cantidad de moléculas van a sentirse, por así decirlo, bueno, o van a tener la característica de querer estarse o sentirse mejor en el estado gaseoso que en el líquido, ¿no? Pero si yo mantengo la temperatura constante, entonces puedo alcanzar ese equilibrio a una mayor presión, ¿no? Aquí se va moviendo, o sea, a bajas temperaturas, pues es poquita la presión. Si le subo la temperatura aumenta y con mucha temperatura, la presión va a seguir aumentando, ¿sale? Entonces depende, la presión de vapor de un líquido depende si aumenta con la temperatura, ¿sale? De hecho, aquí fíjense, bueno, vamos a ver ya una gráfica de la presión de vapor que es característica de cada líquido. Centrémonos en el agua, que es la más fácil. ¿Se dan cuenta? Estas gráficas de presión de vapor contra temperatura son como una especie, bueno, es una ecuación, o bueno, no es una recta, pero una curva exponencial, es una curva exponencial. Entonces, por ejemplo, a muy baja temperatura, a 20 grados centígrados, yo puedo ver que la presión de vapor de equilibrio del agua es muy bajita. Por ejemplo, algo así como 10 o 20 torr. Acuérdense, torr son los milímetros de mercurio. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en un cuarto cerrado, ¿no? En el baño, y ya tengo vapor, que ese vapor de agua está ejerciendo 20 milímetros de presión en todo el cuarto, que no es demasiada agua, entonces yo ya no voy a poder evaporar, bueno, más agua ya no se va a querer ir al vapor, porque ya está ejerciendo, el vapor que hay ahí ya está ejerciendo esa presión. En cambio, o sea, si yo me fuera un poco más a un lugar muy caluroso, habría una mayor cantidad de vapor de agua en el baño, ¿no? O sea, 40 grados centígrados, si la temperatura ambiente fuera 40 grados, habría una mucho mayor cantidad de vapor de agua en el ambiente, ¿sí? Pero ojo, algo muy importante es que para que pueda existir la presión de vapor, tiene que haber a fuerzas las dos fases, tiene que existir tanto la fase líquida como la fase vapor. Ahorita vamos a ver un ejemplo en los cuales si yo sigo aumentando la temperatura y se acaba el líquido, entonces ya no tengo una presión de vapor, ya solamente tengo un gas, ¿sí? Y ese ya no es un vapor. Para poderle llamar vapor, pues es donde coexisten las dos fases. Y presión de vapor, para que exista la presión de vapor, tiene que haber la existencia de las dos fases, tanto del líquido como del vapor. Algo muy importante es que, bueno, entonces, entre más temperatura, la presión de vapor va a ir aumentando, aumentando y aumentando. Y fíjense algo que no es trivial, bueno, no es, no es meramente suerte. Resulta que cuando yo llego a los 100 grados centígrados, vean cuál es la presión de vapor del agua a 100 grados centígrados. Este valor de aquí, en torrs, acuérdense que los torrs son milímetros de mercurio, no sé si a alguien le suene, o sea, ¿por qué lo habrán resaltado aquí en esta gráfica? 760 milímetros de mercurio, ¿a qué equivale? ¿Alguien que quiera decirlo? ¿Una atmósfera? Ajá, exactamente. Entonces, fíjense, a una atmósfera, más bien, o veámoslo así, cuando la temperatura del agua llega a 100 grados, su presión de vapor es igual a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión atmosférica? ¿Qué creen que suceda? Ebulle. Ajá, exactamente, ebulle, ¿no? Aquí esta es la misma gráfica. ¿Y qué es lo que entonces podemos inferir? Cuando, ay, perdón, ay, justamente cuando estamos a 760, a 100 grados, y 760, el agua empieza a ebullir, y eso de ebullir quiere decir que se forman grandes burbujas y empieza a escapar, digamos, el líquido hacia el estado gaseoso
¿Por qué? Porque acuérdense que la presión atmosférica es como si fuera un peso sobre el agua, pero si se iguala la presión de vapor con la atmosférica, o sea, está en una hacia arriba y otra hacia abajo, cuando están iguales las fuerzas, entonces el vapor ya no hay nada que lo detenga, o sea, tiene la misma presión que la atmosférica y entonces puede escapar libremente. Y por eso se forman burbujas que muchas veces tienen aire disuelto, pero también las burbujas estas llevan ya el vapor de agua, o sea, estas burbujas que se forman aquí tienen agua en estado gaseoso, ¿sí? Estas burbujas de ebullición es gas, bueno, es agua en estado gaseoso. También puede ser que tengan un poquito de aire disuelto, ¿no? Eso sí, o sea, el agua normalmente disuelve un poco de aire y se escapa, pues, ¿no? Pero justo en ese momento, si la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, entonces ebulle la sustancia, puede escapar libremente hacia la atmósfera. Pero abajo de esas temperaturas, todo el rango de temperaturas, el agua simplemente se puede evaporar, ¿no? Así como vemos aquí, o sea, bueno, sin necesidad del calor, bueno, depende de la temperatura, pero va a haber una fracción del agua que pase estado gaseoso hasta que alcance esa presión de vapor que le corresponde, ¿sí? Fíjense cómo hacia casi 0 grados la presión de vapor es casi cero. O sea, el hielo, cuando estamos prácticamente a 0 grados, cuando se empieza a formar el hielo, la presión de vapor sí es, o sea, no es absolutamente cero, es muy, muy bajita. No me sé el dato, pero a lo mejor es, bueno, debería escribirlo aquí después, pero a lo mejor vamos a suponer que es de 3 milímetros de mercurio, ¿sí? Es extremadamente bajito, o sea, ya esa temperatura, si nosotros tenemos un charco a 2 grados centígrados, es casi probable que no se va a evaporar, ¿no? Va a permanecer así muchísimo tiempo porque la presión de vapor quizás ya en el ambiente pues es lo suficientemente, pues ya llegó a los 3 milímetros de mercurio y ya no va a haber chance de que absorba más agua a esa temperatura, ¿sí? Entonces, por otro lado, ¿qué pasa si yo tengo un sistema cerrado? Por ejemplo, si yo tengo una olla express que está totalmente cerrada o un reactor que está cerrado, la presión de vapor va a seguir aumentando. Cuando yo llegue a la presión atmosférica, pues ahí adentro, ya no, al ser un sistema totalmente cerrado, ya no va a haber la presión atmosférica. Ahí es la presión que va a haber adentro, va a ser la presión que imponga el vapor a determinada temperatura. Por ejemplo, a 120 grados centígrados, yo puedo tener una presión de 1500 torrs, o sea, casi dos atmósferas, ¿sí? De presión. Ahí adentro no va a estar ebulliendo el agua porque no puede escapar, pues simplemente va a haber un vapor muy caliente a 200 grados, igual un líquido a 200 grados ahí, ¿sí? Van a estar en equilibrio, cada vez va a haber mayor fracción de vapor, bueno, va a haber más moléculas en el vapor y a mayor temperatura. Pero entonces, por ejemplo, las ollas de presión o cosas para esterilizar cosas, o sea, pues sí, las esterilizadoras funcionan así, o sea, aumentan la presión y entonces no dejan que el agua, al estar herméticamente cerradas, pues el agua puede seguir aumentando su temperatura, seguir en estado líquido, va a haber un vapor muy caliente, ¿no? Ya tanto el agua como el vapor van a estar a 120 grados y con una presión muy alta, ¿no? Y eso pues sirve obviamente para cocinar más rápido o para matar bacterias o virus o muchas otras cosas, ¿no? Las esterilizadoras, pues eso es lo que hacen. Entonces, en nuestro diagrama de fases, justamente estas curvas que estamos viendo, la curva de líquido-gas de un diagrama de fases, es realmente la presión de vapor a todas las temperaturas que pueden existir, ¿sí? No es infinito el rango de temperaturas que podemos tener ni de presiones, están limitados, o sea, el equilibrio líquido-gas está limitado por el punto triple y el punto crítico, ¿sí? Eso veremos, bueno, qué pasa ya en esos extremos, pero mientras yo esté desde el punto triple hasta el punto crítico,
puedo tener equilibrios líquido-gas y me voy a mover a través de esa línea. Ajá. Entonces, la presión de vapor, o sea, las líneas de presión de vapor, perdón, es que quería poner esta de aquí, ajá, corresponden, por así decirlo, al equilibrio líquido-gas de la misma línea que vemos en los diagramas de diagramas de fases, pues es esta misma línea que vemos aquí en estas gráficas de presión de vapor contra temperatura. Ya nada más para resaltar un poquito aquí la cosa, o sea, el etanol, fíjense, el etanol a cualquier temperatura tiene una presión de vapor mayor que el agua. Si ustedes ponen unas gotitas de etanol y unas gotitas de agua, ¿cuál se evapora más rápido o más fácil? El etanol. Ok, ajá, ¿sí? O piensen en etanol o en acetona. Si ponen unas gotas de acetona y unas gotas de agua, la acetona, igual que el etanol, tiene una presión de vapor también muy alta. Entonces, eso quiere decir que el etanol, aquí por ejemplo a 20 grados, el etanol se evapora se evapora en un cuarto porque está tratando de alcanzar esa presión de vapor, ¿no? Que le corresponde a esa temperatura. Entonces, espontáneamente todo el líquido empieza a pasar a vapor. Si lo tuviéramos en un sistema cerrado, pues bueno, si se alcanza esa presión, ya pueden coexistir las dos fases. Si no, todo el etanol pues sigue pasando a gas tratando de llegar a esa presión de vapor que le corresponde, ¿sí? Y algo importante aquí es que, por ejemplo, el etanol, podemos ver que a 78 grados centígrados, su presión de vapor es 760, o sea, una atmósfera, y esta es la temperatura de ebullición del etanol. El etanol se puede evaporar a cualquier temperatura, pero a 78 grados va a empezar a hervir, va a empezar a ebullir, ¿sí? Y líquidos con muy alta presión de vapor, por ejemplo, pueden hervir como el dietiléter, pueden hervir a muy baja temperatura, ¿no? A 35 grados el éter ya está hirviendo, ¿no? Hierve, pues si uno le mete el dedo, pues hierve a una temperatura muy bajita, ¿no? Pero bueno, es por eso, porque tiene una gran presión de vapor. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda o algo así? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, fíjense, lo que vamos a ver es nosotros, línea de equilibrio líquido-gas, la podemos, bueno, hay gente que se ha puesto a estudiar y sacado experimentalmente pues estos valores. De hecho, ustedes, bueno, aunque sea de manera virtual, van a hacer una práctica para sacar esa línea de equilibrio líquido-vapor del agua, ¿no? No sé si ya llegaron a esa práctica o están cerca de llegar a esa práctica del equilibrio líquido-vapor o del agua. Y resulta que, bueno, a partir de datos experimentales hay quien se ha puesto a hacer, bueno, ya hace muchos años, se pusieron a hacer un modelo matemático que sirviera para poder predecir por dónde va a pasar esa línea, ¿no? Y es precisamente esta ecuación que vemos aquí. Se dan cuenta, tiene involucrado aquí un logaritmo natural, tiene la entalpía de vaporización, la constante de los gases, y tiene dos presiones y dos temperaturas. A esta ecuación se le conoce como la ecuación de Clapeyron, ¿no? Y lo que vamos a tratar de ver es decir, bueno, podríamos verla y empezarla a utilizar, pero creo que es interesante ver rápidamente de dónde vino esta ecuación, o sea, por qué tiene esta forma y qué significa. Y tiene que ver con los conceptos que vimos en la primera unidad, que es la energía de Gibbs. Lo primero, ¿no?, que tenemos que ver así, es que, si recuerdan, este diagrama es de energía molar de Gibbs o potencial químico contra temperatura, y habíamos dicho que hay regiones en las cuales ya sea el sólido, el líquido o el vapor son lo más estable. Y justo cuando se intersectan, aquí cuando existe el equilibrio entre sólido-líquido o líquido-vapor, el delta G, perdón, no el delta G, el delta G0, porque la energía de Gibbs molar del sólido y del líquido es exactamente la misma ahí. Y en este punto, la del líquido y del vapor es exactamente la misma, ¿sí? Entonces,
bueno, esto es lo que acabo de decir. Justo en ese punto hay un equilibrio entre, bueno, no un equilibrio, la energía molar de Gibbs es la misma para sólido y líquido, ¿no? ¿Y eso qué nos va a decir? Bueno, que cuando se alcanza un equilibrio, ajá, se alcanza porque las dos fases, tanto la fase gas como la fase líquida, tienen el mismo potencial químico, ¿sí? Si no fuera así, si alguna de las dos fases, ya sea el vapor o el líquido, tuviera menor potencial químico, no se establecería un equilibrio. Las moléculas se moverían siempre hacia el lugar donde hay menor potencial químico, ¿sí? Es un poco como lo que veíamos, bueno, hemos tratado de ejemplificar con este diagrama de aquí, es que, bueno, a determinada temperatura, por ejemplo, yo no puedo tener el sólido aquí porque el líquido tiene menor potencial químico y automáticamente se va a ir para acá. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, ¿no?, cerrado y le ponemos un líquido, el vapor al principio, digamos que tiene un potencial químico muy, muy bajo, y a medida que más moléculas pueblan el estado vapor, el potencial químico del vapor aumenta hasta que se igualan. Cuando existe el equilibrio y ya permanece el sistema estable, aunque se están intercambiando moléculas todo el tiempo entre el gas y el líquido, el sistema ya se vuelve estable, está en el equilibrio, ¿no? Porque macroscópicamente nosotros ya no vemos ningún cambio, y llega al equilibrio porque existe el mismo potencial químico en ambas fases, ¿sí? Lo mismo puede suceder en el caso de la sublimación, o sea, cuando están sublimando justo a la temperatura de sublimación, pues el sólido tiene el mismo potencial. Acuérdense que el potencial o de energía de Gibbs molar se abrevia con esta letra mu. Y en el punto triple, que no lo hemos tratado, ahí el potencial químico de las tres fases, sólido, líquido y gas, es la misma. Entonces, nuestro modelo tiene que contemplar eso, que en el equilibrio, pues la energía de Gibbs tiene que ser la misma en las tres fases. Entonces, hay una deducción que lo trataría de ver así como que muy rápido, ya en los 5 minutitos que nos quedan. Ay, perdón, déjenme abrir otra rápidamente, rapidísimo, otra presentación en donde está la deducción, que la vamos a ver muy rápido, pero también la pueden encontrar, les digo, la pueden encontrar en, en los libros del Chang, del Atkins, todos esos libros viene esta deducción, ¿no? A ver, la voy a compartir ahora esta. Bueno, ya se ve, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es esto, o sea, que existe el mismo potencial químico para las mismas, para las dos fases, justo cuando están en equilibrio. Entonces, fíjense, bueno, si nosotros vemos una gráfica del equilibrio líquido-gas, decíamos que la curva se mueve pues justo a las presiones y temperaturas en donde están todos esos equilibrios, ¿sí? Entonces, para yo poder encontrar una ecuación matemática que se vaya moviendo aquí por esta línea, lo que voy a hacer es utilizar cálculo, o sea, bueno, cálculo diferencial e integral, y entonces le hago un super zoom, aunque sabemos que es una curva, yo le hago tanto zoom que parece ya casi una línea recta, ¿no? Entonces yo voy a pasar, yo sé que del punto A al punto B, en el punto A, las dos fases, la fase A y B, alfa y beta, o sea, el líquido y el gas, tienen el mismo potencial químico. Y cuando yo aumento la temperatura y subo la presión, paso al punto B, aquí también, como está sobre la línea de equilibrio, los potenciales químicos tienen que seguir siendo constantes. Entonces, eso tengo que contemplar en el modelo, que los potenciales químicos aquí y acá son diferentes, pero se igualan los de ambas fases. Y la pendiente que une estos dos puntos es en realidad la diferencial de P entre la diferencial de T, es la pendiente. Fíjense, como es una gráfica de presión contra temperatura, acuérdense que la pendiente de una gráfica pues es dP, o sea, la diferencial de P entre la diferencial de T, es la pendiente simplemente, ¿sí?
Entonces, yo lo que quiero hacer es encontrar un modelo que me permite ir prediciendo, bueno, con qué pendiente se mueven estos puntos. Y para ello, sé que se tiene que cumplir como requisito que los potenciales, el cambio en el potencial de el potencial de la fase líquida va a ir cambiando, pero también la del vapor tiene que ir cambiando para que siempre sean iguales si yo me muevo por esa línea. Entonces, acuérdense que potencial químico es lo mismo que energía molar de Gibbs. Ahora, aquí hay algo interesante que dicen, bueno, esta ecuación que está aquí, no, bueno, hay quien a lo mejor vio esa deducción, bueno, probablemente no sé si la vieron o no, en termodinámica. Se dan cuenta, ya no aquí, en vez de delta G igual a delta H menos T delta S, es una variante de esa ecuación. Pensé que, bueno, perdón, aquí no tengo, bueno, perdón, debería de haber tenido ahí rápidamente la deducción de dónde sale esta ecuación. Ahorita bueno, ahorita la busco y la pongo, pero bueno, esta es una, digamos, ecuación equivalente de deducción, bueno, de delta G, en vez de ponerle delta H menos T delta S, pues también el delta G es igual al volumen por la diferencial de presión menos la entropía por la diferencial de temperatura. Entonces, si yo sustituyo el delta G por esta ecuación, ¿no? Tanto de la fase alfa como de la fase beta, de la líquido como del vapor, entonces puedo decir que esta igualdad pues va a ser igual a estas otras igualdades de aquí. Entonces, si yo las igualo, o sea, si yo igualo estas dos ecuaciones, lo que puedo hacer es juntar el delta P sobre delta T de un lado y del otro lado me quedaría la entropía. O sea, fíjense, si yo igualo, híjole, es que, bueno, esta no era la presentación que debía tener aquí, pero si yo igualo estas dos ecuaciones, ¿no? Las puedo poner así. Y entonces fíjense cómo yo puedo juntar de un lado los volúmenes y las entropías y del otro lado el delta P y el delta T. De tal forma que me queda esta ecuación de aquí. Resulta que para yo conocer cómo cambia la pendiente de presión y de temperatura, lo que necesito calcular es cómo cambia la entropía respecto a cómo cambia el volumen de la muestra, ¿sí? Y entonces, para el caso de un equilibrio líquido-vapor, yo sé que para esa transición de gas, de líquido a gas, el volumen, perdón, cómo cambia la entropía es lo mismo que el delta H entre la temperatura. Entonces, en esta ecuación, en vez de escribir delta S, pues pongo delta H entre T. Y el volumen, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a utilizar decir, bueno, el cambio en el volumen es el cambio de final, que es el vapor menos el líquido, pero el volumen del vapor de un mol, esta rayita de acá significa que es molar, el volumen de un mol de vapor es mucho más grande que el de un líquido, entonces lo puedo despreciar. Y el volumen del vapor lo igualo, como es volumen molar, voy a tratarlo como un gas ideal. Entonces acuérdense, el volumen molar es igual a RT entre P. Entonces de esta ecuación que tenía aquí, en vez de escribir el cambio en el volumen, pues voy a poner, como está acá abajo, tengo RT, que se vuelve T cuadrada por esta T que ya tenía aquí, y la presión queda arriba. Entonces tengo esta ecuación, y ya es una ecuación diferencial, y lo único que tengo que hacer es integrarla. Entonces cambio las variables, o sea, pongo dP entre P, y el delta T lo paso a la derecha. Entonces acuérdense que la integral de dP entre P es logaritmo natural de P, pero si si está definida esta integral, pues por eso me queda logaritmo natural de P2 entre P1. Y de este lado, igual, o sea, yo tengo dt entre t cuadrada, al integrarlo, delta h y r son constantes, salen del integral y ya me queda esta ecuación. Entonces, esta ecuación que se llama ya integrada, cuando ya está integrada, se llama de Clausius-Clapeyron, ¿sí? La otra, cuando no está integrada, era la ecuación de Clapeyron, es de Clausius-Clapeyron. Es muy útil porque, como veremos en la próxima clase, pues nos va a servir para podernos mover a todo lo largo de este equilibrio, calcular las presiones de vapor a cualquier temperatura entre el punto triple y el punto crítico de una sustancia, ¿vale? Y eso pues ya lo veremos la clase que entra. Entonces, pues hasta aquí quedamos y
para el miércoles, pues el miércoles es 15, se supone que es feriado en la UNAM. Pues bueno, no sé, así rapidísimo, o sea, yo creo que, bueno, pues voy a dejar pues algún video o alguna lectura por si alguien quiere aprovechar ese día, y si no, pues más bien nos veríamos dentro de 8 días ya para la clase así en vivo, ¿sale? Y ya para entonces, bueno, también estarán calificados los exámenes. Entonces, bueno, ya con eso se terminaría la clase de hoy. Entonces usted nos va a avisar si publica alguna lectura o video, profe. Ajá, sí, voy a dejar como una pequeña tarea, ¿no? O alguna lectura y alguna pequeña tarea. Sí va a estar publicado ahí en Edmodo, ¿no? Yo creo que mañana en la tarde aparece por ahí, entonces tendrían pues todo desde mañana martes en la noche hasta el próximo lunes para entregarla, ¿no? Va a ser algo sencillo, pues, ¿no? Ok, profe. ¿Vale? Bueno, ok, pues sale, pues entonces,